Ok, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Lara. Yo dirijo el Departamento de Ingeniería Biomédica aquí en Universidad de Galileo. Y el día de hoy pues les voy a platicar un poco de cómo es el proceso de desarrollar tecnología en salud y les voy a presentar específicamente un proyecto que estamos trabajando justamente en tecnología para la salud. Entonces, hablemos un poco del tema, industria médica. Si nosotros pensamos en industria médica, pues tiene que ver no solamente la tecnología médica, sino que todo lo referente a aquello que nos va a servir en salud. Entonces, podemos hablar desde ahí sí que áreas como pueden ser fármacos hasta áreas como lo que son dispositivos wearables. Y más allá de eso, pues existen otras ramas que se pueden desarrollar, que va, por ejemplo, a el área de salud digital o el área de imágenes y hasta el área de odontología. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque quiero que vean ahí sí que cuáles son las diferentes aplicaciones que hay en salud. Realmente cuando nosotros pensamos en tecnología médica, tal vez pensamos en ese robot que va a hacer una operación. Sí, existe, pero esa solo es una de las muchas aplicaciones. Y si a ustedes, por ejemplo, les gusta el área, pues ahí sí que hay muchas áreas de oportunidad, ¿verdad? Entonces, solo para comentarles eso, porque por ejemplo, mi perfil, que ya les voy a presentar un poquito, yo soy ingeniera en electrónica y luego pues ya me fui desarrollando en el área de salud y al final pues terminé trabajando software médico. Entonces, igual, ahí sí que para que vayan viendo en qué es lo que podrían trabajar. Entonces, ustedes quieren trabajar en esta industria. Lo primero que les voy a decir, y no solamente aplica para la industria médica, sino que para cualquiera, ahí sí que ustedes quieran trabajar, es que el camino se va a ver más parecido a esto que a una línea recta. Y esto hago bastante énfasis porque puede que a veces estemos en este punto que está acá y digamos, bueno, aquí ya no quiero, ya llegué y hasta aquí quedé. Pero no, simplemente es el camino que hay que seguir, ahí sí que para poder llegar a esa meta que a ustedes tanto les gusta. Entonces, esto otra vez no es específico del área médica, pero siempre me gusta mencionarlo porque en esta plática les voy a enseñar ya el resultado. No les voy a enseñar todo ese caminito, ¿verdad? Pero lo que quiero es, pues ahí sí que motivarlas a que sepan que pues, el camino puede ser no esa línea recta, pero ahí sí que si este es un tema que a ustedes les gusta, es un tema que les agrada, independientemente del área que sea, que sepan que pues va a costar, pero eventualmente van a llegar a este punto. Entonces, ahora sí, para que ahí sí que me conozcan un poco de mi perfil y qué es lo que yo sé del área, aquí les pongo, ahí sí que bien resumido, lo que yo he trabajado. Lo último, yo acabo de sacar el doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Austria y pues ahí sí que tengo experiencia en diferentes áreas. Específicamente ahorita he trabajado más en la parte de dispositivos, en aplicaciones de inteligencia artificial para análisis de imágenes médicas. Eso es como lo último que he estado trabajando, pero si se dan cuenta, pues tengo experiencia un poquito de todo. Y entonces por eso les voy a explicar cuál es el camino si ustedes, por ejemplo, quieren desarrollar tecnología y eventualmente venderla, ¿sí? Entonces, ahí sí que esta es un poco mi experiencia. En cuanto a proyectos, de igual manera, les presento algunos proyectos que he estado trabajando, o bueno, realmente estos ya los finalicé, y lo que quiero que vean es ahí sí que las diferentes aplicaciones que pueden haber en salud. Por ejemplo, el proyecto que está hasta la izquierda, es el último proyecto que trabajé. Este consistía en analizar secuencias cardíacas. Realmente lo que estamos viendo acá es un corazón. Ese corazón le estamos viendo un medio de contraste, que en este caso lo que trata de demostrar es cómo la sangre fluye a través del corazón. Y la idea es identificar esas áreas donde ahí sí que la sangre no está llegando al músculo cardíaco. ¿Por qué esto puede ser un problema? Porque eventualmente ese músculo pues, se va a dañar y eso eventualmente puede provocar un paro cardíaco. Entonces, este es uno de los proyectos, este es el último. Y aquí, por ejemplo, utilizamos técnicas de inteligencia artificial. Luego, este es otro proyecto, siempre en el área de imágenes. Este es análisis de imágenes de ultrasonido, que si se dan cuenta, pues ya cambia el tipo de información que trabajamos. Ahí está el corazón, acá vemos unas líneas que se están moviendo, pero en este caso es ultrasonido. Y lo que estamos haciendo acá
es detección de un punto importante, que es este que pues, está marcado con la flechita, y ese es la unión de músculo-tendón. Y la idea acá es identificar si, por ejemplo, una persona tiene una lesión durante el proceso de fisioterapia, por ejemplo, está logrando recuperar el movimiento normal. Entonces, la idea es primero identificar ese punto y luego analizar si el movimiento se está haciendo de forma correcta o ahí sí que si la lesión pues, va aumentando, entonces, ¿cómo podemos arreglar? Por ejemplo, para estos proyectos, lo interesante, ahí sí que al trabajar el área de salud, es que no solamente trabaja un ingeniero biomédico. Realmente aquí va a trabajar, por ejemplo, bueno, dependiendo el área, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá trabajamos con radiólogos, trabajamos con cardiólogos. Para este proyecto, por ejemplo, trabajamos otra vez con radiólogos, porque al final son imágenes, pero también trabajamos, por ejemplo, con fisioterapeutas y, en este caso, con deportistas, porque al final ellos eran los que estaban lesionados. Y luego, este último proyecto, este fue mi tesis de maestría, y este es un proyecto bien interesante. Este consistía en tratar con pacientes que tenían fobias. En este caso, nos enfocamos en fobias a las arañas. Lo interesante era ver que, por ejemplo, cuando una persona tiene una fobia, por ejemplo, las arañas, simplemente no se puede acercar a la araña, ¿verdad? Entonces, en ese caso, va a tener a la araña, no importa el tamaño que tenga, ahí sí que está la fobia, va a tener ese miedo y va a empezar a producir una reacción, ¿sí? Esa reacción, pues es una reacción natural. A cualquier, ahí sí que situación de miedo, ustedes van a tener una reacción y eso va a implicar, por ejemplo, van a empezar a sudar, su corazón va a empezar a latir más rápido, van a empezar a respirar más rápido. Y eso es simplemente una respuesta natural para que puedan salir corriendo, ¿sí? Entonces, la idea de este proyecto era ahí sí que ayudar a esas personas, porque está ahí sí que bien estudiado que si ustedes empiezan a controlar su respiración, pueden controlar esa reacción, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era medir esas señales, entonces teníamos respiración, ritmo cardíaco, sudoración, y lo que hacíamos era exponer a la persona con fobia con una araña. Ahora, no lo hacíamos específicamente con una araña porque muy malos. Entonces, lo que hacíamos era utilizar lentes de realidad aumentada y lo que hacíamos era poner modelos de arañas, ¿sí? Entonces, no era una araña real, sino que era una araña de mentiras, pero de igual manera provocaba esa reacción en el paciente. Entonces, la idea es que estaba viendo la araña y aquí a la par iba apareciendo una gráfica que lo que le decía a la persona era cómo debe de respirar, ¿sí? Entonces, le decía, inhale, espere, exhale, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a medir que su ritmo cardíaco, su respiración y su sudoración empezaba a bajar, entonces, en ese caso, empezabas a introducir otro estímulo, ¿sí? Entonces, pasamos de una araña de este tamaño al final terminamos con una tarántula, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que lo tratamos o lo probamos, bueno, nosotros como biomédicos lo tratamos con estos juegos, pero sí hubo un punto donde lo evaluamos con pacientes reales y arañas reales. Y lo interesante fue ver cómo en un día una persona, les prometo, la araña estaba ahí en la plantita y era de este tamaño, al final de la sesión logró que una tarántula les pasara por la mano, ¿sí? Entonces, es bien interesante ver cómo realmente nosotros, en este caso, utilizando tecnología, realmente lo que yo hice no fue la parte de psicología, sino que fue la parte de análisis de señales, pero cómo nosotros con eso pues, podemos ayudar a las personas. Ok, entonces, un poco de mi experiencia. Ahora hablemos de desarrollo de proyectos en salud. Entonces, realmente para poder nosotros desarrollar un proyecto que queramos aplicar al área de salud, pues no es solamente de una idea, lo hago y ya estuvo. No, no, no. Realmente es algo más parecido a esto. Y si se dan cuenta, pues hay varios bloquecitos que tenemos que ir probando y en cada uno de ellos realmente nos vamos a quedar aquí en un loop que vamos a estar iterando, hasta que eventualmente vamos a llegar. Entonces, lo primero, y esto se lo digo a todas las personas por experiencia, es identificar cuáles son las necesidades, en este caso médicas o clínicas, pero aquí es esa comunicación con el médico, ¿sí? Es bien importante entender el problema y cuáles son sus necesidades.
Les digo por experiencia, porque, por ejemplo, yo he trabajado proyectos donde yo, Andrea, creo que el doctor necesita esta herramienta que analiza imágenes y le dé un diagnóstico, ¿sí? Llego con el médico y le digo, mire, tengo esta herramienta, ya funciona, etcétera, etcétera. Y él me dice, eso no me sirve. Y se acabó. ¿Qué más puedo hacer? Esa ya no va a pasar ni por esta parte, ni por esta parte, y nunca va a llegar a esta parte. ¿Por qué? Porque simplemente no es algo que los médicos necesitan, no es algo que ellos van a utilizar. Entonces, simplemente ahí quedó mi idea. Entonces, yo les digo, por ejemplo, a los estudiantes, cuando quieren trabajar proyectos de este tipo, no se enamoren de su idea, ¿sí? Aquí primero hablen con los médicos, hablen con los expertos y ya vamos logrando esa colaboración. Eso es lo más importante. Este proyecto, cuando ustedes trabajan en salud, tienen que pensar en que van a trabajar con un grupo multidisciplinario, ¿sí? No van a ser ustedes solitos. Ustedes pueden ser el genio en inteligencia artificial. Si lo quieren hacer para salud, eventualmente tienen que trabajar con este grupo de expertos. Si no, nunca va a llegar. Entonces, esa es la primera. La siguiente, pues es la parte más interesante, que es en la que más, pues ahí sí que trabajo yo, es donde yo me dedico, que es todo lo que es investigación y desarrollo. Entonces, aquí es identificar qué es lo que ya existe, cuáles son las herramientas, pues que ya están en el mercado, ideas, ¿sí? E ir probando diferentes soluciones. Este proceso es uno de esos procesos que les digo que se pueden quedar dando vueltas acá, ¿sí? Porque ustedes pueden hacer su herramienta, pueden hacer su solución, pero eventualmente a la hora de llevarlo, por ejemplo, a una primera prueba, falla, ¿sí? No sirve. Entonces, iteramos, ¿sí? Hay proyectos, por ejemplo, en los que estaba involucrada que han tomado 1 año y han habido proyectos que me han tomado 5 años, ¿sí? Entonces, para que ustedes pues tengan una idea que pues no es solo así, ¿verdad? Y por eso les digo, no se frustren. O sea, el camino sí es así como les enseñé al inicio, ¿verdad? O sea, no es que ustedes tengan la idea, la solución va a estar en 1 mes, ¿sí? Si esa es su mentalidad, pues sí se van a poner un poquito tristes, ¿verdad? Porque realmente así no es. Entonces, tenemos esta primera parte y luego tenemos la parte de pruebas, ¿sí? La parte de pruebas, validación, ya es ahí sí que llevar ese producto, que nótese que todavía no es un producto que pueden llevar al mercado. Todavía falta un bloque bien importante, pero es un producto que ustedes pueden evaluar para ver si funciona o no. Entonces, acá las pruebas normalmente se parten en 2. Tenemos pruebas de laboratorio, hablando de, por ejemplo, pruebas de biocompatibilidad, o sea, ahí sí que, se me fue el nombre ahorita, como con in vitro, ¿sí? Son pruebas, por ejemplo, de esfuerzo, que le empiezan a pegar, por ejemplo, al dispositivo para ver qué tanto aguanta, si se cae, qué tanto va a aguantar, si va a afectar, ahí sí que en las mediciones. Y por último, ya pasamos con humanos, ¿sí? Hablando de dispositivos. Con farmacología, pues igual es parecido, pero es otro proceso. Y luego decimos, bueno, ya funciona, todo bien, el médico le gustó, el dispositivo funciona, las pruebas funcionaron, quiero llegar al mercado. Y ahí la respuesta es no. No se puede. Tiene que pasar por un proceso regulatorio. Esto es bien importante y aquí hago mucho énfasis y sobre todo con los estudiantes de maestría, porque no solamente es decir, bueno, el dispositivo funciona, sino que es realmente demostrar que funciona de acuerdo a estándares internacionales y regulaciones. ¿Por qué creen que muchos de los ventiladores que se hicieron aquí en tema de COVID no llegaron realmente al paciente? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que fue la razón número 1? Porque la primera parte es que ni siquiera pasaron las pruebas, ¿sí? Esa es la primera parte. Nosotros estuvimos haciendo validaciones, hay equipos diseñados que simulan, ni siquiera llegamos a animales, sino que equipos que sirven para medir si los dispositivos están dando, ahí sí que los resultados que deberían de dar, y en este caso ninguno pasaba, ¿sí? Ninguno lograba dar, por ejemplo, el flujo necesario, ninguno daba la presión necesaria y desde ahí no pasó. Pero supongamos que alguno pasó. Este era el otro gran paso que tenían que dar y realmente esta fue la pared más grande en la que se encontraron todos los dispositivos. Porque realmente no es solo, como les digo, demostrar que funciona. Hay que demostrar que el dispositivo es efectivo, pero es seguro, ¿sí? Y esto es lo que se basa en las regulaciones, tanto por ejemplo FDA y CE, que son las más grandes. Esta es Estados Unidos, esta es europea. Bueno, este es el sello que les dan al final.
Pero la idea es esa, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que demostrar que su dispositivo es seguro, no solo en funcionamiento, sino que, por ejemplo, si ustedes tienen un dispositivo que va conectado a la red eléctrica, ¿sí? Desde ahí ya tienen un riesgo, ¿sí? Tienen el riesgo que puedan tener un cortocircuito y ustedes se conecten directo a la red eléctrica, ¿sí? Entonces, ahí no estamos pensando en el funcionamiento, pero es un estándar que todos los dispositivos tienen que cumplir, que es de seguridad eléctrica, ¿sí? Y así existen un sinnúmero de estándares que los dispositivos tienen que cumplir, y una vez ante un agente regulatorio, como por ejemplo la FDA, le demuestran que eso funciona, entonces ahí sí llegan al mercado, ¿sí? Si ustedes se saltan a este señor, se saltan este paso, lo más probable, dependiendo del mercado, pero por ejemplo en Estados Unidos, primero los van a vetar de por vida, segundo, les van a dar una multa de no sé cuántos millones, y en algunos casos, dependiendo del riesgo que representa el dispositivo, les pueden dar hasta cárcel, ¿sí? Entonces, no es así nomás. Ahora puede surgir la siguiente duda. Aquí está un ejemplito, bueno, no sé si se entiende, pero por ejemplo están los wearables, ¿sí? Los wearables son dispositivos que ustedes pueden utilizar para medir ritmo cardíaco, por ejemplo. Va. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Que mida una señal fisiológica, que mida información de su cuerpo, no necesariamente significa que el dispositivo sea de grado médico, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ese dispositivo no necesariamente pasó por acá. Primero les acabo de decir, pasan por cárcel, etcétera. Sí. Pero aquí es donde viene el disclaimer, ese asterisquito, que dice, estos dispositivos, si ustedes se van a leer la información del fabricante, les va a decir, el dispositivo no está hecho para hacer diagnóstico, ¿sí? Entonces, desde ahí, ellos prácticamente dicen, bueno, yo ya le dije, no se mida con eso, porque esto no da información para diagnóstico. ¿Por qué esto es importante? Porque eso implica que realmente la precisión, en este caso de la medición, no es lo suficientemente alta para confiar con ese resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace unos días la FDA sacó un comunicado que decía no utilice relojes ni anillos, creo que son, para medirse la glucosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos dispositivos no son de grado médico. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál creen que puede ser el riesgo? Si no son de grado médico. ¿Qué manda? Mal diagnóstico, una mala medición. ¿Y qué pasa si ustedes son diabéticos y se hacen malas mediciones de azúcar? ¿Qué pasa? Caso extremo, ¿qué puede pasar? ¿Qué manda? Se puede, sí, o sea, el paciente puede llegar a fallecer, sí, puede llegar a caer en un coma diabético simplemente por una mala medición, por confiar en un dispositivo que no es de grado médico. Entonces, solo les dejo ahí eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, y entonces, para no ir, ahí sí que corriendo al final, déjenme presentarles un proyecto. Ya vimos más o menos la idea, ya vimos cómo se trabajan los proyectos. Ahora les voy a presentar un proyecto que estamos trabajando aquí en la universidad. Se llama Natalia. Me gusta mucho el nombre. Es Natal porque va a trabajar con bebés, mujeres embarazadas, y A por inteligencia artificial. Entonces, se llama Natalia. Y me gusta porque yo le puse el nombre. Pero entonces, este es el laboratorio. Estos son los chicos con los que estamos trabajando. Siempre me gusta ahí sí que mostrar el equipo, ¿verdad? Aquí están, bueno, no son todos, realmente son algunos. Otros de ellos están trabajando en otros proyectos y otros pues ya no están. La foto es un poquito vieja. Pero para que vean que, como les dije, estos proyectos se trabajan en grupo, ¿sí? No son proyectos ahí sí que una sola persona. Y aquí me hace falta alguien bien importante, que en este caso es el médico, ¿verdad? Pero este es el equipo. Y ahora platiquemos un poco del proyecto. Entonces, este proyecto, Natalia, está enfocado en, ahí sí que, apoyar a las mujeres embarazadas que se encuentran en áreas rurales, ¿sí? Normalmente, estas mujeres, lastimosamente, por ya sea la localización en la que están, ya sea por razones económicas, por razones culturales, no logran, ahí sí que, tener un seguimiento correcto durante las etapas del embarazo. Y en este caso, lo que nosotros queremos con Natalia es justamente tratar de reducir esa brecha que ya existe, que es entre esta mujer que se encuentra fuera del área de la ciudad, por ejemplo, y el experto que normalmente está en la ciudad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una herramienta de inteligencia artificial, ya se las voy a presentar. Pero quiero empezar con algunos datos
Entonces, estos son datos de acuerdo a la OPS, ¿sí? Y vean que lastimosamente cerca de 8,000 mujeres mueren al año en América Latina y el Caribe, ¿sí? Nuestra región, debido a complicaciones en el embarazo, el parto o el puerperio, que es luego del parto, ¿verdad? Y esto, pues ahí sí que se puede ver a muchos factores, pero entre ellos es simplemente un mal seguimiento, ¿verdad? Entonces vean que alrededor de 8,000 mujeres, lo cual es bastante alto, cuando realmente en países de primer mundo estos números son definitivamente muchísimo más bajos. Y como les dije, las muertes maternas, pues al final lastimosamente son expresión de la inequidad de género, edad, etnia, lugar de residencia, niveles educativos y socioeconómicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastimosamente, otra vez, no logran tener ese seguimiento que nosotros pues esperaríamos que todas las mujeres deberíamos de tener, ¿sí? Pero ahí sí que con buenas prácticas basadas en evidencia, las muertes se pueden reducir, vean, a casi cuánto, 100%, ¿sí? O sea, sí se puede, sí se puede. Lastimosamente, obviamente, como les dije, hay muchos factores que pueden ahí sí que afectar, pero en este caso, si nosotros ahí sí que le damos el correcto seguimiento, pues entonces podríamos lograr reducir eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar tecnología? En este caso enfocado para mujeres. Y me gusta mucho hablar de este proyecto porque ahí sí que esto también refleja la necesidad de tener mujeres en el área de tecnología, ¿sí? Porque ¿quién mejor para entender las necesidades de esta paciente que una mujer? ¿Sí? O sea, imagínense, estamos hablando de una tecnología para, no sé, algo de la menopausia, ¿sí? Un hombre no va a entender, ¿sí? Tal vez ni siquiera sabe qué es menopausia, espero que sí sepan, que sepa. Pero, ¿de qué trata? Pero a lo que voy es de que por eso es que necesitamos más mujeres involucradas en esto, ¿sí? Es bien importante. Pero bueno, entonces, ese era un paréntesis. Entonces, hablemos de las tecnologías, que es lo que existe, como ustedes conocen, o si no conocen, pues les cuento. Para el seguimiento de pacientes, hablando aquí de las mujeres y del feto, se utilizan técnicas de imágenes diagnósticas, como por ejemplo el ultrasonido, ¿sí? El ultrasonido, pues es esto que está acá, ¿sí? Y es un tipo de imagen que no es ionizante, eso quiere decir que pues no va a provocar cáncer o enfermedades por radiación. Y en este caso puede servir para una detección temprana de problemas. Aquí es tanto del feto, ¿sí? Durante el desarrollo, como de la madre, ¿sí? Si la madre tiene un riesgo, entonces aquí, pues ahí sí que lo pueden ver. Ahora, esto tiene ciertas limitantes. Primero, es que no podemos encontrar equipos de ultrasonido específicamente como estos en todas las partes, hablando de Guatemala, por ejemplo, en todas las partes del país, ¿sí? ¿Dónde creen que se concentra la mayoría? En la capital, ¿sí? Y en algunos casos podemos pensar en las cabeceras de ciertos departamentos, por ejemplo, Quetzaltenango, ¿qué otro se me ocurre? Por ejemplo, Huetenango, entre otros, ¿sí? Entonces, primera barrera, ¿sí? Acceso limitado. Y segundo, y esto es bien importante, que esta es una de las pocas modalidades que la calidad de imagen depende de esta mano, ¿sí? De la persona que hace el estudio. Y no solo eso, es una de las modalidades más difíciles de entender, ¿sí? O sea, yo les puedo decir, obviamente yo no soy radióloga, aclaro eso, pero por ejemplo en tomografía más o menos entiendo que se mira, en resonancia magnética también, pero aquí me lo enseñan y saber, ¿sí? Me dicen, mira, ahí está el nene, y yo, sí pues. Entonces, en este caso, esta es una modalidad que sí va a requerir especialistas, no solo para la captura, ¿sí? Aunque ahí es donde podemos entrar nosotros, pero sí seguro va a necesitar en la interpretación. Entonces, acá les muestro, ya van a ver que no es tan fácil. Entonces, en este caso, estas son algunas de las medidas que el médico hace al momento de pues hacer un estudio, en este caso del feto, ¿sí? Otra vez, no es solamente de ver, ¡ay, está el feto, qué bonito! No, realmente queremos darle seguimiento, ver si se está desarrollando de forma correcta. Y, por ejemplo, hay información que a él le interesa. Entonces, por ejemplo, está, para que tengan una idea, el plano donde se ve el cerebro, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el cráneo, el cerebro. Hay otra parte donde, por ejemplo, aquí no se mira, pero por ejemplo el corazón, que las cámaras del corazón, pues sí estén bien desarrolladas, el área del tórax y así sucesivamente. Si yo les enseño esto sin las etiquetas, o sea, lo que está arriba, estoy seguro que no saben qué es. Y me incluyo, ¿sí? O sea, me dicen esto,
Y diría, sí pues, qué lindo. O sea, saber, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, por más que, por ejemplo, yo me entrenara, realmente es muy difícil, ¿sí? Y realmente estos estudios no es que ustedes digan, bueno, el bebé, primero, empecemos con la primera pregunta, es, ¿en qué posición está el bebé? ¿Sí? ¿Cómo sé que si yo pongo aquí el ultrasonido, estoy seguro que ahí voy a ver la cabeza? Saber, porque si el bebé está así todo torcido, ¿sí? Saber. Entonces, la idea de nuestro proyecto es justamente tener una herramienta de inteligencia artificial que independientemente de la posición en la que esté, en este caso el transductor es esto que está acá, nosotros eventualmente podamos detectar de forma automática estos planos, ¿sí? Entonces, yo, Andrea, no lo voy a detectar, sino que en este caso la herramienta de inteligencia artificial lo va a detectar. Pero ya les voy a explicar a detalle un poquito más. Entonces, hablemos de la situación del país. Ya dijimos, bueno, sí podemos darle seguimiento, demás. Esto era lo que yo les decía. Veamos que, por ejemplo, primero que nada, los números, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es que está? Ay, aquí no puse el total, lo siento. Pero eran más o menos 350,000 nacimientos al año, de los cuales, en este caso, la mayoría pues son en Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango. ¿Sí? ¿Dónde creen que está la mayoría de especialistas? Aquí, ¿sí? Tal vez un para acá, pero en otras áreas no. O sea, tener acceso, por ejemplo, a ese ultrasonido, pues no es tan fácil. ¿Cuánto creen que cuesta un dispositivo, más o menos? Como el que les enseñé. ¿Qué manda? 35,000 ¿qué? Dólares. Más o menos andan en eso, $50,000 por ahí. Entonces, desde ahí vemos esa limitante, ¿verdad? Y luego, ahora vean esto, y aquí es lo que se pone interesante. Bueno, de los que les había dicho, otra vez les dije aproximado y pueden sumar el total, pero en este caso, de esos nacimientos, bueno, qué bueno, porque la mayoría, pues ahí sí que son, en este caso, pues tratados por médicos, pero hay una buena parte que ahí sí que es atendido por otro tipo de profesional, ¿sí? De salud. Eso no implica que va a ser malo, ¿sí? No implica nada de eso. Simplemente significa que tal vez él no tiene el conocimiento, en este caso, por ejemplo, de tecnologías, del uso, perdón, de tecnologías como el ultrasonido, ¿sí? Entonces, esto es para que lo tengan ahí. Voy a ir corriendo. Entonces, lo que busca Natalia es justamente tratar de utilizar la tecnología para apoyar, en este caso, a estos proveedores, ya sea comadrona, pero realmente parteras es conocido actualmente, paramédicos y enfermeros, que en este caso son proveedores de salud primaria, que otra vez tal vez no necesariamente cuentan con el conocimiento de uso de tecnologías como el ultrasonido. Entonces, Natalia, ¿en qué consiste? Consiste en proveer a esas personas con tecnologías portátiles, en este caso ultrasonidos portátiles, que tienen un costo alto, sí, pero en este caso reducido. Hablamos de un dispositivo de 50,000, sí, más o menos 50,000, $60,000, a un dispositivo de $5,000, ¿sí? Todavía está alto, voy a resaltar. Pero por eso el proyecto, ahí les voy a enseñar una buena noticia. Bueno, se los voy a dejar para después, pero la idea es esto. Entonces tenemos el ultrasonido, es un ultrasonido portátil. Ventaja, yo ya no tengo que ir a un centro de salud, ya no tengo que ir al hospital. Yo puedo darle a esta persona, que seguro tiene un celular, segurísimo, esta herramienta y esta persona simplemente hacer el barrido para hacer ahí sí que la captura de los datos. Y fin, ¿sí? Ahora, ¿cómo acerco a esa paciente que está en cierta área rural a estos profesionales que probablemente están aquí en la ciudad y están aquí en zona 10? Entonces, aquí es donde entra Natalia. Natalia lo que va a hacer es agarrar esos estudios y haciendo, pues ahí sí que técnicas que va a utilizar inteligencia artificial, va a hacer una detección automática de esos planos que son importantes. Esos planos que les enseñé anteriormente, que pues yo no puedo detectar, pero el AI sí. Y lo que va a hacer es detectar qué información puede ser relevante de ese estudio que hizo esa persona. Y también puede decirle, mire, repita el estudio porque aquí no se puede detectar nada, ¿sí? Una vez se descarga esa información, entonces ya se le manda esto a los expertos, independientemente de dónde estén, hasta podrían estar en Estados Unidos. Y aquí logramos cerrar esa brecha que es darle seguimiento a esa persona. Entonces, en eso consiste Natalia, en eso consiste nuestro proyecto.
Y acá está, este es el ultrasonido que les digo, pues es el dibujito, pero ya lo tenemos en el laboratorio por si lo quieren ir a ver después. Este es y esto sería la herramienta. Y la buena noticia, para ir cerrando, bueno, antes de eso, todavía estamos en esos primeros 2 cuadritos, ya saben a qué se refiere, todavía estamos en la parte de investigación. Para llegar acá, nos faltan un par de años, pero eventualmente pues queremos llegar a eso. Entonces, ahí está la buena noticia. Entonces, este proyecto nosotros lo presentamos ante una convocatoria a nivel latinoamericano y miren qué bonito. Ganamos, ¿sí? Ganamos con este proyecto y conseguimos fondos, ahí sí que para financiarlo. Entonces, este proyecto recibió fondos, con eso pues compramos el ultrasonido, compramos un simulador de mujeres embarazadas y pues esperamos que en noviembre ya tener ahí sí que los resultados y poder presentarlos a nivel latinoamericano. Lo bonito de esto es no solo, bueno, ganamos, sino que también demostramos que desde Guatemala podemos trabajar proyectos de inteligencia artificial, que creo que eso es lo más importante, porque hubo más o menos 200 grupos que participaron, de esos se eligieron 8 y vean en qué número estamos. 1. Entonces, eso es algo ahí sí que nos llenó de mucho orgullo, sobre todo pues ahí sí que no solo a mí, sino que a todos los investigadores del laboratorio. Entonces les comparto esta noticia y se las comparto también para que ahí sí que vean que desde acá podemos hacer esto, ¿sí? No es solamente ante los ojos de Guatemala, sino que es ante los ojos de Latinoamérica y eventualmente pues esperamos ante los ojos del mundo. Y aprovechando en eso, entonces los invito a una conferencia que va en línea justamente con lo que les platiqué. Esta va a ser en noviembre en la Antigua Guatemala. Esta conferencia no es solo de la Universidad Galileo, sino que es una conferencia que es a nivel internacional. Acá vienen profesores de Europa, Estados Unidos y Sudamérica y se van a estar presentando proyectos parecidos al que yo les presenté. Natalia, ¿verdad? Entonces, con eso termino. Muchísimas gracias por su atención.